Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube. Hoy estamos con un invitado, él es Gabriel Pérez, director regional de Corfo Los Lagos, y vamos a estar hablando, sí, vamos a hablar un poco de instrumentos de financiamiento, pero les adelanto para no matar la ilusión después de que no va a ser el foco finalmente de la conversación los instrumentos de financiamiento, sino que vamos a hablar un poco del rol de Corfo para entender mejor cómo funciona la principal institución de apoyo al emprendimiento en Chile, de la que se desprenden múltiples acciones y programas. Y les vamos a contar también una primicia, o no tan primicia para los que estamos más metidos en el mundo del fomento productivo, pero sí, creo yo, para el común de los emprendedores, respecto de cómo va a funcionar el nuevo modelo descentralizado de Corfo a partir del año 2023. ¿Cómo estás, Gabriel? Mucho gusto tenerte en el canal. Hola Marco, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá y compartir lo poco que sé del fomento, la innovación y el emprendimiento. No, de verdad, muchísimas gracias por la instancia. Tú estás en un rol hoy día estratégico para poder apoyar el emprendimiento, particularmente en la región de los lagos, que además es mi región. Yo te contaba fuera de cámara que yo soy chilote. Viví también unos años fuera, pero ahora volví a vivir en mi región. Entonces todo lo que pasa acá me interesa de sobremanera, y también siempre he sentido un compromiso con respecto a la regionalización. O sea, cualquier cosa que pase que ayuda a descentralizar, para mí va a ser interesante, y creo que poner a disposición este canal para dar a conocer eso y valorarlo no deja de ser interesante. Cuéntanos un poco, Gabriel, porque hay muchos emprendedores que ven el canal. Y también es algo habitual a veces en las conversaciones con emprendedores de que no entendemos mucho Corfo respecto de más allá de algún instrumento de financiamiento. Hablamos de postular a un Corfo y a veces no salimos de ahí. Si nos puedes contar un poco qué es Corfo realmente, cuál es el rol que tiene y cómo funciona finalmente esta tremenda institución. Sí, pues bueno, estamos efectivamente en un gobierno comprometido con la descentralización y donde Corfo efectivamente juega un rol importante, ha sido por ahí eh, receptor de críticas a nivel regional por estar actuando un poco de manera desconectada con lo que realmente son los dolores y necesidades del territorio, así que eh, nada, ahí tenemos un desafío bien interesante que espero podamos profundizar un poco más adelante. Ahora, para responder tu pregunta, la verdad es que no es fácil la respuesta. De hecho, Corfo nace bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda con una finalidad que era dar apoyo al sector económico y catalizar la reconstrucción del país luego de un terremoto. Luego pasa, voy a hacer saltos porque no, la historia así con lujo de detalle no me la sé, pero pasa a administrar las empresas del Estado, luego pasa a jugar un rol importante en la instalación del modelo neoliberal, y hoy día estamos en una transición hacia ir dejando atrás ese modelo lo que igual se entiende hoy día como una necesidad a nivel mundial, entendiendo que una de las premisas fundamentales de ese modelo, ¿cierto? Que se basa en la competencia y la explotación de recursos, digamos, es una iniciativa o una instancia, o un supuesto más bien, que no se sostiene. Entonces, porque sabemos que los recursos en último término son limitados y justamente no tener esa consideración hoy día nos tiene en el contexto de una crisis ambiental que no podemos negar, y un cambio climático que no podemos negar y que nos afecta sin duda como especie, a todos y todos, no, sin excepción. Entonces, hoy día, teniendo ¿cierto? Esa misión, ese objetivo de ir avanzando hacia descarbonizar la matriz productiva, diversificar también nuestra matriz, perdón, la matriz energética, y luego diversificar la matriz productiva y también sofisticarla, con foco en la sofisticación, en la equidad de género, en trabajo decente y, como mencionabas, la descentralización.
opera la Corfo con 5 gerencias a nivel central, que tienen 5 vocaciones y de hecho, bueno, en otros países se ve que cada una de estas vocaciones, en último término, da cuenta de instituciones distintas. O sea, bien podría ser que cada una de las gerencias de Corfo fuera una institución aparte. Claro. Eh, Hoy día estamos trabajando para que justamente esas lógicas eh, se operen de manera sinérgica, ¿cierto? En la consecución de estos objetivos y siguiendo estos lineamientos. Pero a muy a grandes rasgos, porque siempre hay excepciones y bemoles en todo, la gerencia de innovación va a tener un foco fuerte en la innovación. En la innovación con componentes de investigación y desarrollo. ¿Ya? Financiar para que las empresas se animen a invertir en I+D, ¿cierto? Y buscar mover la aguja ahí en cuanto al magro nivel de inversión con respecto al Producto Interno Bruto que tenemos como país en este ámbito. También está en esa gerencia se gestiona la ley de incentivo tributario a la investigación y desarrollo, que persigue justamente el mismo objetivo. Y otro componente importante ahí es cómo buscar asociatividad, en particular entre la academia y la industria, para también catalizar los fenómenos de I+D y así también la innovación. Luego está la gerencia de emprendimiento, que aborda quizás lo que es más familiar para los emprendedores y quienes nos están viendo, los capitales semilla, las iniciativas de incubadoras, de cowork, y bueno, lo que hoy día es una gerencia aparte, pero que nació de la gerencia de emprendimiento, también ahí está Startup Chile. Entonces, de alguna manera lo que se busca es que los emprendedores puedan perseguir sus esfuerzos en esa línea, eh, logrando sobrellevar lo que el conocido o el llamado Valle de la Muerte, ¿cierto? Siendo el riesgo tecnológico el ámbito de acción de la gerencia de innovación y un poco lo que separa teóricamente el quehacer de ambas gerencias. Luego está la gerencia más importante en términos de la cantidad de recursos que gestiona, que es la gerencia de financiamiento, que es la que se encarga de los FOGAPE, FOGAIN, que se hicieron bien conocidos en el contexto de la pandemia. Opera como una banca de segundo piso, básicamente generando garantías para que la banca en último término entregue créditos, ¿cierto? Ojalá condiciones que sean más asequibles que las que ofrecería el banco sin contar con estas garantías. También ahí está alojado algo que podemos explayar después porque es todo un tema, que es lo que se quiere entrenar como músculo para la instalación de la nueva banca del desarrollo, que busca entregar a proyectos ambiciosos, pero que todavía no están en una etapa de, digamos, madurez tal, ¿cierto? Que le sea cómodo a un inversionista privado invertir, pero que requiere montos altos para efectivamente echar a andar el modelo y validarlo con una componente técnica que nosotros nos estaríamos haciendo cargo para poder luego también gestionar también, ya puede ser ya bien sea de manera directa o también a través del modelo de garantía, la asignación de recursos a iniciativas en esta modalidad de crédito. Luego está la gerencia de desarrollo territorial, que es la gerencia con la que más se vinculan las regiones, por razones un poco obvias, y que dominan bastante del quehacer de las hoy día direcciones regionales de COT. Es una gerencia que genera aproximaciones territoriales, de articulación, de gobernanza, por lo tanto, de generación de capital social. De alguna manera son distintas herramientas que a lo que apuntan en último término es a equilibrar la brecha que hay o cerrar la brecha que hay o que existe entre las distintas regiones y el nivel central, para efectos de tener un entorno, un ecosistema de innovación, emprendimiento y fomento que, ¿cierto?, compita
no con el de al lado, porque hoy día la verdad es que no tiene mucho sentido hablar de que competimos con una región con otra, o incluso con Chile con Argentina, sino que tenemos que pensar en territorios mucho más amplios a nivel de plantearse en algún grado de competencia. Luego está, y por último está la gerencia de capacidades tecnológicas, que es una gerencia que tiene hoy día un pie en la Corfo y un pie en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la ANIT. Ahí se gestan iniciativas que justamente buscan desarrollar capacidades y competencias a nivel de sectores productivos específicos. Ejemplo de esto, por ejemplo, está el programa que desarrolló el paquete tecnológico para el cultivo en tierra de ceriola o dorado. Esto que es un pez nortino, bastante interesante desde el punto de vista comercial y también gastronómico. Es bien rico, si no lo has probado, se lo recomiendo. Y bueno, ahí están todas esas competencias generando nuevas posibilidades y nuevas alternativas para la diversificación productiva del país. Es un ejemplo. Aquí en la región del lago también tenemos iniciativas que buscan llevar el cultivo del salmón a aguas abiertas o de alta energía, como otro ejemplo, digamos, de estos esfuerzos. Y luego están los programas que buscan insertar, generando capacidad y competencia en programas formativos, ya sea Ingeniería 2030, Ciencia 2030 o el IPSFT 2030, las capacidades y competencia en innovación y emprendimiento. Entonces, eso es como lo más macro, lo que es más visible de lo que hace la Corfo con sus instrumentos a nivel central. Claro, o sea, al final, si tú lo ves y como tú muy bien lo explicabas, y te felicito porque el resumen está, o sea, yo esto lo he escuchado hartas veces de varias personas tratar de explicarlo y es sumamente difícil de sintetizar porque Corfo es muy grande y hace muchas cosas en realidad en términos de su ámbito de acción y como tú muy bien decías, lo que normalmente conocemos los emprendedores está mucho más enfocado a los concursos de financiamiento, a la gerencia de emprendimiento propiamente tal, el Semilla Inicia, el Semilla Expande, que son como se llaman los instrumentos ahora, que antes tenían otros nombres y que probablemente en el tiempo van a ir igualmente cambiando. Y también lo que uno va entendiendo es que hay un foco en Corfo principalmente al emprendimiento innovador y más de base tecnológica, más que a otras áreas de emprendimiento más tradicional o con menor valor agregado. Pero al mismo tiempo Corfo hace varias otras cosas y por tanto me parecía interesante partir con este mejor entendimiento finalmente de todo el espectro y que nos permite quizá como emprendedores relacionarnos mejor con Corfo para efectivamente obtener los apoyos que necesitemos, ya sea por la vía de la formación, por participar quizá en un evento, por el financiamiento, que no lo es todo finalmente. Hay muchas otras cosas de Corfo que quizá uno como emprendedor pudiera ir a buscar o que a veces no ve que Corfo es el que facilitó finalmente varias cosas. Por ejemplo, este mismo canal, EmprendeTube, partió en el año 2017 con un proyecto de apoyo en torno a emprendimiento e innovación en la región de la Araucanía. Después adjudicamos también en Antofagasta y en Los Ríos, que ya vamos a hablar un poco de los comités, ya era comité en ese tiempo. Logramos apalancar financiamiento y tú dices, oye, pero en realidad esto no era una empresa productiva, ustedes no estaban haciendo innovación tecnológica. No, nosotros nos apalancamos con programas que tiene Corfo todavía, con otra parte, que es lo que hace Corfo, que es fomentar la cultura del emprendimiento y la innovación en toda la sociedad chilena. O sea, en el fondo que a la gente en general le parezca que es más atractivo emprender, se informe mejor del emprendimiento, que se visualicen mejor todo tipo de iniciativas.
y nosotros postulamos a eso finalmente, a hacer un canal que llevara esta información al común de los emprendedores. Esto prendió finalmente, gustó y hoy día somos el canal que somos, que hoy día debe ser el canal más visto en temas de emprendimiento e innovación a nivel nacional. ¿Sí? Así que igualmente gracias por eso a a la Corfa, siempre hay que dar los agradecimientos porque nos permitió partir finalmente. Hoy día nosotros ya nos financiamos, logramos un modelo de autosustentación, pero si no hubiera sido por Corfo probablemente nunca hubiéramos partido como canal. Ahora te llevo al siguiente punto, que para mí de verdad que es súper apasionante y me encanta cuando de hecho estuvimos viendo el tema de la entrevista y lo vi en la pauta, lo encontré espectacular, porque en lo personal creo que es un tema que a mí me había dado un poco de pena que no hubiera avanzado. ¿A qué me refiero? Yo llevo 15 años trabajando en temas de fomento productivo, tengo una consultora, siempre he estado vinculado al mundo del emprendimiento y la innovación, tengo un par de empresas propias también y me he dedicado también mucho al tema de formación y especialmente consultoría. Me ha tocado estar en directorios, he participado también en gremios, entonces me ha tocado también trabajar construyendo un poco también, apoyando desde el mundo privado la construcción de política pública y me tocó ver cuando se instalaron los primeros comités de fomento productivo, que era una iniciativa que ahí tú la vas a explicar mucho mejor respecto de descentralizar Corfo, y esto fue hace ya varios años. Y de repente estos se instalaron estos tres comités, Antofagasta, Los Ríos e igualmente Biobío. También anteriormente se habían hecho otras iniciativas y después esto como que no avanzó, como que quedó ahí, o sea, uno veía están los comités y el resto de las regiones siguieron funcionando más o menos igual al alero de Corfo Central y uno decía, chuta, ¿avanzarán o no avanzarán? Es un modelo que uno veía como interesante, o sea, era como súper atractivo que Antofagasta, Los Ríos, Biobío definieran como sus propios instrumentos, con más pertenencia regional, que tuvieran convocatorias igualmente en otra fecha. Y entiendo, y eso es lo que te pido que nos cuentes ahora, que por fin Corfo va a volver a avanzar, pero ya de una manera, un paso ya mucho más grande para tomar este modelo, entiendo que también perfeccionarlo y sobre todo llevarlo al resto de las regiones. Si nos puedes contar un poco cómo va a funcionar eso. Sí, claro. Primero, claro, yo no mencioné en la descripción de lo que hace cada una de las gerencias de cuerpo, un tema súper importante que es el manejo y gestión de ecosistemas. O sea, tener una comunidad, contar con una comunidad, con redes de contacto que en último término bien pueden hacer toda la diferencia entre el éxito y el fracaso de un emprendimiento, también se ha tomado como una tarea relevante desde ese cuerpo, donde han destacado los esfuerzos de la gerencia de emprendimiento, que fue justamente la gerencia que financió el programa, me imagino, Exacto. Es la en su gerencia de comienzo. emprendimiento. Sí, pues nosotros dependíamos de la gerencia de emprendimiento en las tres regiones donde Claro. estuvimos. Pero hay una sinergia súper interesante también con la gerencia de red y territorio, que en sus aproximaciones generan gobernanza. Claro. Entonces, en el contexto de esas gobernanzas también se pueden ejecutar acciones de ecosistema que finalmente terminan siendo mucho más efectivas y eficientes por solo el solo hecho de actuar con un foco en un sector productivo y congregar a los actores que de alguna manera ya están involucrados con las medidas como puede ser un programa territorial integrado o un programa estratégico. Así que ese es un esfuerzo importante que también hay a destacar, digamos, y que vamos a seguir profundizando. De hecho, acá en la región de los lagos iniciamos hace poquito con un ecosistema de cooperativas, como para también tener un contexto de apoyo y para la instalación de ese modelo o la reinstalación del modelo que buscamos un poco en esta pasada con esta administración, que tiene que ver con justamente fortalecer esa componente de la economía que en el análisis comparado resulta ser y evidenciarse que en países desarrollados, digamos, está bien posicionado y es un componente fuerte de la economía sin reemplazar, sino que en una lógica de competición con los modelos más tradicionales. Claro. Y con respecto, bueno, al tema de los comités,
y el esfuerzo que estamos llevando adelante, quizás ahí los más puristas hablan de desconcentración y no descentralización, pero en la práctica lo que importa sí es que es un paso potente, ¿ya? Donde todas las regiones del país pasan a ser Comité de Desarrollo Productivo Regional o Comité Regional de Desarrollo Productivo, y, eh, y se empoderan en cuanto a que la toma de decisiones hacia dónde dirigir los recursos de la corporación se hace a nivel regional, con algo así como un 60% de participación del gobierno regional, más representantes de la industria, de la academia y de la sociedad civil, y ahí, bueno, depende de cómo es la estructura última que va a decidir también el gobierno regional, porque hay un acercamiento muy fuerte a los gobiernos regionales, sobre todo a las divisiones de fomento de industria de los gobiernos regionales, para poder llevar adelante estos comités. También involucra la participación de consejeros regionales, que ya sabemos una instancia, bueno, desde antes que los gobiernos regionales, pero electos democráticamente, y que también está en su potestad las decisiones en torno al fomento, innovación, emprendimiento, que son dos temáticas que nos interesa que exista esa representatividad, ¿ya? De que hayan representantes elegidos de manera democrática en la toma de decisiones en cuanto a estos ámbitos que en el modelo actual, ¿cierto? Muchas de esas decisiones emanan de Santiago y lo ejecutan en regiones. Claro, Y es un, simplemente y es un modelo, la claro, aplicación nomás es solamente acá llega los recursos nomás y uno dice ya, pucha, es lo que hay, un poco hay que adaptarse, pues esto es al revés, o sea, van a estar los recursos y vamos a instalar capacidades finalmente en la región para tomar nuestras propias decisiones de dónde y cómo queremos colocar esos recursos, y entiendo que esto va a pasar ahora en todas las regiones, porque están estas otras experiencias piloto, pero ahora se viene finalmente, y entiendo que ustedes exacto. además en los lagos van a ser parte, o vamos a ser parte, acá también del avance de esto, porque se vienen, si no se me equivoco, son 3 comités que vienen ahora próximamente. 4. Somos 4 los de la segunda oleada de estos comités. Bueno, un poco te resumo la historia. Esto es parte en el 2001 con la creación de Innova Bio Bio, que es la única instancia que permite o que había permitido la creación de instrumentos. Luego, en 2005, se instalan las agencias regionales de desarrollo productivo, que en algunas regiones pasaron a ser corporaciones de derecho privado, y ejecutan presupuesto FNDR, pero como entidades aparte. Sí, La verdad es que de los cariños. ese fue un esfuerzo que lamentablemente nos dejó, no quedó institucionalizado, pero pasó a conformar estas corporaciones que hoy día funcionan en varias regiones y hacen sus aportes en el ámbito del fomento principalmente. Y luego en 2015 se instalan los comités de Antofagasta, Biobío y Los Ríos, siendo de hecho el de aquí de la región vecina el que mejor ha funcionado a la fecha. Lejos. Eh, Yo creo que sí, ese como que es el ejemplo que uno mira así como de cómo deberá funcionar, con muchos instrumentos, mucha participación igualmente. A nosotros nos tocó ejecutar justamente uno de estos proyectos en Los Ríos con este mismo canal, y la verdad que el trabajo con ellos a nivel como tanto con los ejecutivos, en las presentaciones, el nivel de involucramiento que tenían, y todo lo que te apoyaban, de verdad que nosotros lo sentimos distinto a cuando hemos trabajado con otras regiones, así que de verdad que podemos dar fe también nosotros de eso. sí, no, ahí fue súper importante en Los Ríos que se resguardó el carácter técnico de la instancia y se resguardó de intereses políticos que muchas veces buscan llevar recursos a ciertos territorios sin mayor consideración de las componentes técnicas. Entonces, eso sin duda hizo una diferencia que se alaba desde todas partes, tanto de dentro de la Corpo como ahora mismo desde afuera. Y bueno, eso igual también nos entregó aprendizaje
ya que ahora, siendo el 2023, se implementan en una avanzada de 4 regiones que son Los Lagos, Valparaíso, Coquimbo y Tarapacá. Estamos partiendo con esta instalación, vamos a partir ahora esperamos en marzo, ¿ya? Para salir con una oferta, digamos, de programas e instrumentos alineados con la estrategia regional de desarrollo, la estrategia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y bueno, acá tenemos en la región, en reemplazo de alguna manera de la política de fomento, tenemos lo que es un pacto por una región sostenible e inclusiva. Una instancia súper interesante porque va en línea con cómo se hace o cómo se espera que se haga el diseño de política pública moderno, ¿ya? Típicamente estos instrumentos RD y de carácter estratégico, si bien construyen sobre diagnósticos, en último término diseñan planificaciones que bajan como política pública. Mientras que el pacto, bueno, y lo que se espera de la política pública moderna es que sea construida con el público objetivo en lógicas de levantamiento de desafíos y establecimiento de misiones. Perfecto. Y ahí tenemos como algo súper Es interesante. completamente diferente cuando, a ver, entre el año 2000, a ver, tiene sido como entre el 2010 y 2014 yo participé mucho de la ASECH, de la Asociación de Emprendedores de Chile. Me tocó hacerme cargo igualmente del capítulo regional, en ese tiempo yo vivía en Araucanía. Y como la SECH era bien potente allá, como también lo era en todo ese tiempo a nivel nacional, me tocaba estar en los directorios como representante finalmente del mundo privado a través de los gremios, y ahí nos tocó participar activamente, por ejemplo, en la construcción en ese tiempo de la estrategia regional de innovación. Y era como, tal como tú comentas, éramos entre cuatro paredes, no le preguntábamos a nadie, era como la opinión de nosotros, de lo que nosotros creíamos, también había un componente técnico, pero claramente eso tiene bien poca pertinencia cuando tú no vas y lo conversas finalmente con todo el resto de los actores sociales, que es más complejo, o sea, realmente es una pega bastante mayor que ponerte de acuerdo entre 5 o 10 personas solamente para la baja A, pero claramente el resultado, si logras efectivamente poner de acuerdo a la gente en algo que va a ser mejor para toda la región, y entiendo que esto se va a implantar para todas las regiones, creo igualmente que es efectivamente un mejor modelo. Así que de verdad que felicitaciones por eso, porque entiendo que igualmente esto es una iniciativa propia de este gobierno, es un cambio grande, o sea, y como te digo, yo he estado ahí. Sé cómo se hace de la otra manera y las peleas que uno tiene también, porque también los que de repente están arriba en esas cúpulas no quieren que baje, o sea, realmente nosotros habíamos algunos que éramos como más jóvenes, sobre todo los del sector privado. Me acuerdo que las peleas eran mucho con la academia porque no querían soltar, o sea, es que no podemos ir a conversar esto con las instituciones más pequeñitas de educación, ni con los colegios, no, tenemos que verlo nosotros porque nosotros somos los más grandes. Esa era un poco la mirada. Y eso claramente está mal, pues, o sea, realmente ese tipo de vicios probablemente te lleva a un montón de desigualdades y que finalmente a nivel social la ciudadanía, el que tiene que ser afectado positivamente por esto, ni siquiera lo vea o diga, oye, pero ¿cómo se les ocurrió esta cuestión si finalmente es como algunos de estos políticos decían que, no sé, pues con 2 lucas tú ibas a poder en el fondo pasar y salir en los matinales diciendo de cómo con 2.000 pesos tú ibas a poder comprar en el fondo tu desayuno y vivir en el día, y finalmente era ridículo porque no, claramente nunca habían hecho la bajada realmente cuánto valía el dinero porque vivían en otra realidad. Así que no, espectacular esa parte. Y bueno, te llevo una parte que puede ser muy interesante también para nuestra audiencia, porque siempre está el tema de los instrumentos en cuanto a los emprendedores. Por lo que tú comentabas, cada comité, para que también los que nunca han visto lo que es un comité de fomento productivo lo entiendan, finalmente el comité
lo que hace es concentrar los recursos, definir instrumentos, trabaja, entiendo, al alero con Cercotec y Corfo. Estoy llevándolo a los modelos que yo he visto de los comités anteriores, corrígeme tú después si es que efectivamente hay algún cambio respecto de eso, y tienen su propia parrilla de instrumentos con su calendario y también en paralelo están los instrumentos en este caso, de Corfo y Cercotec a nivel nacional que siguen existiendo. Y por ende podríamos pensar también que, no sé si va a haber más recursos, pero finalmente a lo menos entiendo que va a haber más oferta. Y va a haber que estar mirando un poquito más la oferta. Si nos puedes comentar igualmente cómo va a funcionar eso más en el detalle. Entiendo que todavía esto está en instalación, así que tampoco te quiero comprometer con cosas que finalmente van a ir variando. Lo más probable, déjenos en los comentarios igualmente si quieren que hagamos otra instancia con Gabriel más adelante, probablemente en abril, cuando esto ya esté más en funcionamiento, para que conversemos ya de los detalles más operativos. Sí, no, ningún problema. Yo encantado de compartir esa información porque, así como decía el doctor Pedro Aguirre Cerda, acepto gobernar es educar, así que disponible siempre para poder aclarar dudas y transmitir información relevante, sobre todo a quienes llevan adelante esfuerzos de innovación y emprendimiento. Con respecto a lo que decías antes, yo sí estoy totalmente de acuerdo y felicito ahí la iniciativa del gobierno regional, presidido por Patricio Vallespín, de sector, ejecutar este pacto por una región sostenible e inclusiva, donde se congregaron los actores para hacer los levantamientos de brechas que en último término van a derivar en políticas públicas. Y así también, bueno, a nuestro presidente, ¿cierto? Gabriel Boric, quien tiene hoy día en la cabeza de la Corfo a José Miguel Benavente, quien es un referente a nivel latinoamericano, si es que no mundial, en cuanto... Una eminencia, tenemos un lujo ahí de... Sí, yo creo que de Sí, repente tremendo. no lo vemos tanto, pero los que conocemos un poquito la trayectoria que tiene es impresionante. Yo conozco igual mucho a su hermano, que es un empresario turístico más o menos grande en realidad, y creo que ambos son geniales, o sea, en el fondo, de Sí. verdad que ahí tenemos, ahí la Y achuntaron. no, o sea, y ahí lo más importante yo creo es que justamente José Miguel trae estas lógicas de las misiones, ¿cierto? De alguna manera las directrices que ha venido trabajando Mariana Mazzucato en cuanto a cómo abordar los desafíos y cómo plantear el desarrollo económico, entendiendo que muchas veces no hay camino y hay que hacerlo de una manera que no sea como se ha venido haciendo típicamente, que ha mostrado ser bastante ineficiente, sobre todo al momento de verificar cómo se mueven los indicadores. Que yo creo que ahí que justamente al momento de hacer estos levantamientos desde los sectores productivos, desde quienes están directamente involucrados, vamos a poder generar un mayor dinamismo. Y también vamos a poder generar un mayor dinamismo en la medida que podamos alinear las acciones de las distintas reparticiones y agencias que tiene el Estado para promover la inversión en el emprendimiento. La CEPAL sacó a principios del año pasado, en abril, un estudio que da cuenta de que en Chile hay 18 agencias de fomento, innovación, emprendimiento. 18. Ni yo sé cuáles son esas 18. O sea, está en el estudio, pero no las puedo aprender de memoria porque son tantas. Entonces, ¿cómo nos articulamos? Y eso me abre el tema del comité y cuáles son sus principales funciones y también, bueno, instrumentos. Eh, el comité pretende congregar actores, a diferencia de los comités de Biobío, Antofagasta y Los Ríos. En estos nuevos comités, la participación, por ejemplo, de Cercotec no es obligatoria. Perfecto, ya. ¿Ya? Depende de ellos. Yo entiendo que Cercotec tiene interés en participar. Por lo tanto, están invitados y sí pueden estar invitados a la mesa con derecho a voto. Son la única agencia que podría tener derecho a voto. Pues también se pueden invitar otras agencias que también pueden involucrar sus recursos. O sea, claramente aquí la invitación no es solo para hablar y levantar el dedo, o sea, hacer el circo Claro. romano.
Hay que y ponerse. también es la idea que se involucran recursos, se involucran los instrumentos, porque en este contexto están comprometidos instrumentos de Cercotec, Corfo, INDAP, FOSIS y SENS. Bueno, y Perfecto. ANIT también. Claro, ANIT, de hecho, tú estás tocando algo que es súper interesante y que alguna vez se ha hablado y entiendo que para allá va también esto, que es la famosa ventanilla única que alguna vez alguien planteó y que justamente va en la línea contraria de lo que tú comentabas, de que cómo va a ser posible que va a haber 18 instituciones diferentes pro emprendimiento que no trabajen entre ellas y que además los emprendedores muchas veces no las conozcamos. O sea, si por ejemplo no las conoces todas tú, que tú estás metido en esto, en el día a día, menos aún el emprendedor promedio que necesita que estas instituciones probablemente lo apoyen y tiene cosas que finalmente que también puede entregar de vuelta, menos aún las va a conocer. Así que, pucha, yo creo que el sueño ahí quizá es algo que en unos años, ojalá, congregar a todo, o sea, que en el fondo yo llegue a una sola parte y en esa sola parte, de acuerdo a un, no sé, un llenado, un formulario, o lo que sea, o ya con inteligencia artificial, probablemente en algunos años más, me digan, no, usted tiene que ir para allá y para acá, y lo van a atender de esta manera y todo coordinado. O sea, mí ese sería como el sueño. Yo siempre lo he pensado como así, como en este afán que uno tiene pro emprendimiento, así como de cómo le gustaría que funcionaran las cosas, y también la base de la experiencia de muchos años emprendiendo y todas las cosas que te han pasado, uno dice, pucha, sería genial que funcionara de esta manera. Y qué bueno que está avanzando para allá. claro, sí, ahora, igual el comité, más que eh, pensarse como para la atención a público, se piensa de alguna manera o se propone, ¿ya? Para que a la interna de cada una de estas unidades, con INDAP, con FOSI, con SENSE, con ANIT, no sé si me queda alguno ahí de la lista que antes lo mencioné todo, ahora parece que se me olvidó uno. El CODEC creo que se Y comparado en esto. Cercotec, sí, claro, sí, Cercotec. Para que podamos sentarnos en una misma mesa y conversar justamente, digamos, de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos complementarnos. Entonces, es una instancia de coordinación más institucional. Sí, pero te Lo de la aseguro, ventanilla única, eso no... mira, te aseguro que Lo voy a dejar anotado aquí como Mira, para... te aseguro que de esas mismas conversas, porque yo he estado en esas conversas por muchos años, he tenido la suerte de que me han invitado como representante justamente del mundo privado, representante de empresas, por el trabajo que he hecho a nivel gremial, y justamente en esas mismas mesas de trabajo, que eso finalmente ese yo creo que es el gran valor de la instancia, sentarlos a trabajar. En esos comités público-privados empiezan a salir todos estos dolores del ecosistema y justamente se empieza a trabajar en conjunto para poder resolverlo. Y va a salir seguro este tema de que, por ejemplo, no sé, el servicio, se me ocurre una sola cosa, el servicio de impuestos internos, por ejemplo, y aduana no trabajan muy coordinados. De repente yo tengo un problema en aduana que tiene que ver con impuestos y resulta que bastaría con que los dos servicios conversen de alguna manera, se pongan de acuerdo y quizás tengo que hacer una sola declaración y no dos, y resulta que me ahorré 2 semanas, y imagínate el impacto, por ejemplo, que eso puede tener en la economía por el dinamismo que le da. Y a veces a mí me ha tocado presenciarlo a nivel pequeñito de una región, donde justo están los dos actores, los dos directores de servicio que toman la decisión, conversan un rato con un café, se ponen de acuerdo y en un mes más está implementada la solución de un problema que llevaba años y nunca lo habían conversado porque no se había dado la intención. Y tú dices, pero ¿y cómo no habían conversado antes? En el día a día nos come a todos muchas veces. Entonces creo que esto va a ser un pie para que se mejoren un montón de cosas. Sin duda, no, sin duda. O sea, esa es la esperanza, eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, por eso, y por eso vamos a estar trabajando. Um, Ahora, lo que puedo contarte que puede ser por ahí de más interés para la audiencia que nos están viendo, en términos de cómo pensar la relación que van a tener con Corfo a partir de este año, es que la Corfo, ¿cierto?, tiene esta unidad central, luego tiene
las direcciones regionales, que incluso la región metropolitana también tiene su dirección regional, además de la unidad central, eh, y donde lo que vamos a buscar hacer es hacer hablar los instrumentos de alcance nacional con aquellas iniciativas que hacen uso de una, digamos, caja de herramientas de instrumentos que están comprometidas para, para los comités de desarrollo productivo regional, entendiendo que hay una, como tratando de nivelar para arriba, o sea, ojalá que en algún punto tengamos una cantidad, desde acá, en la región de los lagos, que nuestros beneficiarios tengan más espacio en el nivel central, incluso que en el nivel regional. ¿Por qué? Porque la sofisticación y la diversificación, digamos, de la matriz productiva, más con los mayores componentes de innovación, van a estar en instrumentos de alcance nacional. Y esto se basa en el análisis de lo que pasa con el modelo como están dando hoy día. Claro, claro. Actualmente, ¿cierto? Los instrumentos de mayor sofisticación tienen un universo de postulantes que hacen que a nivel regional por ahí no pasamos de 2 o 3 o 4 proyectos beneficiados. Claro. Entonces, tomar decisiones en torno a esas políticas a nivel regional no hace mucho sentido si podemos estar aquí a nivel de la región mirando cuáles son las necesidades de la base de la pirámide, podemos pensar esto como una pirámide, si lo pensamos así, cuáles son las necesidades para que esa base permita ir al siguiente nivel en sofisticación o, digamos, en cuanto a componentes de innovación, de I+D, o bien en cuanto a propuestas más arriesgadas de diversificación productiva. Y así escalar y eventualmente también es entrar en la misma lógica, y ahí ya será otro desafío cuando, digamos, tengamos una región que no tiene nada que envidiar y mucho que hacer en alianza con el nivel central, porque su población, sus dinámicas de innovación se empiezan a comportar de manera similar a como ocurre hoy en Santiago. Entonces, eso es un poco como a lo que se aspira y el desafío futuro también con el que nos gustaría trabajar. Exacto, ¿no? Y aparte de eso, si tú lo consideras, o sea, y eso creo que también lo interesante de esta conversación, o sea, en el fondo ir como de lo general también al caso específico, porque acá tú estás hablando ahora de la región de los lagos, que es diferente a muchas otras regiones en ese componente justamente de capital humano. Cuando tú revisas efectivamente los indicadores de capital humano de la región de los lagos, estamos un poco por arriba. Entonces tú podrías pensar que efectivamente todo lo que tú acabas de comentar podría ser. Hay otras regiones que están en estadios bastante más abajo, que van a tener otras problemáticas que tienen que ser igualmente abordadas en específico por esta nueva política de hacer emprendimientos finalmente. Porque yo estoy pegado todavía con la política de fomento productivo, ya no es así, vamos a tener que empezar a cambiar el lenguaje a nivel del discurso. Y lo otro que también destaco de lo que tú mencionas, y esto también como un consejo para nuestra audiencia, los que estén de repente pensando en postular a fondos de Corfo o de otras instancias, eh, tienen que ver este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo ahora, porque al entender la lógica finalmente con la que funciona una institución, qué es lo que busca detrás, se te va a hacer muchísimo más fácil el apalancamiento de financiamiento, porque al final la institución te va a apoyar en la medida de que lo que tú propongas va alineado con los objetivos de desarrollo país finalmente, que en este caso tienen que ver con la sofisticación de la matriz productiva, la innovación tecnológica. Si tú tienes componentes en tu negocio, en tu emprendimiento que vayan en esa línea y eres capaz de destacarlos en una postulación, probablemente te va a ir bien. Pero si no entiendes siquiera cómo funciona, puedes tener algo espectacular que no va a llegar a ninguna parte. Sí, pues eso pasa más de lo que quisiéramos, y también ahí hay otro desafío interesante, creo yo, que tiene que ver con esto que decía delante de gobernar es educar. Eh, hay una brecha de conocimiento gigante, gigante.
capacidades también para innovar y emprender. Queremos abordarle de manera tal de que efectivamente lo que ocurra sea esto, o sea, de que alguien no vea frustrada su iniciativa por no saber cómo expresarla. Claro, Eh, plantearla adecuadamente. no tener las herramientas para hacerlo. Así que en ese sentido también ahí van a haber esfuerzos en la línea de los instrumentos de ecosistema, en la línea justamente de lo que dio origen a este programa, Nosotros nacimos para eso. De hecho, la primera cosa que nosotros presentamos, el primer dolor esto es igual que cualquier emprendimiento. Uno parte con una cosa y después evoluciona en otra. Nosotros, en realidad, la primera cosa que le planteamos a Corfo, le dijimos, mira, tú colocas un montón de recursos. Hay muchas iniciativas, súper interesantes, pero a nivel de difusión tienes un problema. O sea, en el fondo, estas iniciativas las ve poca gente. Si las ve poca gente, hay menos posibilidades de que se hagan mucho más conocidas y mucho más conocidas les haga generar mucho mayor impacto. Tengamos un canal que permita destacar igualmente estas iniciativas y eso fue lo que a Corfo efectivamente le pareció interesante y creo que eso nunca va a dejar de ser interesante. Hoy día hay más canales igualmente que destacan temas de emprendimiento e innovación, hay entrevistas también mucho, pero nosotros fuimos el primer canal a fines del año 2016 de decir, mira, nosotros vamos a hacer una vitrina para que la cultura del emprendimiento y la innovación en todas sus líneas, ya sea destacar casos, mostrar temas de innovación, hacer entrevistas a actores clave del ecosistema y hablar también de herramientas y de cómo se pueden hacer las cosas a nivel de, no sé, cómo crear una empresa, cómo hacer dichas actividades, que son cosas que tenemos igualmente disponibles en el canal, puedan ser vistas por mucha gente. Finalmente ese era el sueño. Y resultó, pues, a la gente les gustó y hoy día ya nos ve harta gente y esperamos también que esto siga creciendo. Y seguimos poniendo justamente a disposición estos espacios para que ojalá todos los servicios públicos que tengan algo que decir en temas de emprendimiento e innovación y algo que le pueda interesar a los emprendedores, puedan conversar, porque a veces no se dan las instancias. No es tan fácil en el fondo, en el día a día a veces, este encuentro. No, para nada, para nada. Así que felicitaciones por los 7 años ya y con una base de seguidores importante. No es, Entonces, de no ahí es ya. tan fácil, no es Sí, tan fácil, cuesta. eh, lo sé. Así que ojalá sigan este camino, que vamos a seguir también buscando apoyarlo. Creemos que hay muchas oportunidades. Tú mencionabas el tema de el nivel de formación que hay a nivel regional. Eh, claro, quizás porque yo sé del dato de que en la región de los lagos tenemos el tercer lugar en cuanto a empresas de base científico-tecnológica por cada 10.000 empresas, mientras que estamos en el 12º lugar en cuanto a la cantidad de profesionales con grado doctor por cada 1.000 trabajadores activos. Entonces, de alguna manera eso a mí me da cuenta de que aquí hay un terreno fértil para los emprendimientos de base científico-tecnológica, para la diversificación y sofisticación productiva de la región, pero hay una brecha en cuanto a las capacidades necesarias para poder sacar adelante esos emprendimientos y por lo tanto muchas posibilidades y oportunidades para poder intervenir, para poder llevar adelante acciones que catalicen y que hagan que todo este proceso, digamos, sea más rápido en pos de generar condiciones que den espacio a una mejor calidad de vida para todas y todas las personas que habitan acá en la región de los lagos y eventualmente convertirnos en un ejemplo para el resto de Chile y, ¿por qué no?, para el mundo. Claro, y justamente como tú muy bien dices, con esta nueva política y esta nueva forma finalmente de hacerlo, los comités van a poder poner el foco y los recursos en que eso efectivamente suceda, cosa que probablemente, y no es por menospreciar al nivel central, que Corfo lo ha hecho muy bien por muchos años, probablemente eso no va a ocurrir mucho porque finalmente tienen que generar una política que sea más pareja, o sea, finalmente ahí es como una pelea de la región, a quién le pasan más recursos, ¿no?
pero finalmente no es que dé para hacer algo específico. No tienen tampoco la pertinencia porque lo están viendo desde afuera. Entonces, ¿quién mejor que las regiones para tomar justamente estas decisiones con estos diagnósticos, con los dolores que tenemos acá? Gabriel, agradecerte un montón el espacio en el fondo. Yo entiendo que igual tú tienes una agenda bien ocupada al día a día, así que no todos los directores, ojo, y lo digo con todo conocimiento de causa, no todos los directores de servicio y gente que trabaja en fomento productivo está disponible para esto. Nosotros normalmente buscamos entrevistas y a veces pasa, jamás vamos a dar nombre obviamente, pero a veces pasa que no están interesados y nos dicen que no. Entonces, de verdad, se valora un montón que si tú te hayas querido dar el espacio, te dejamos igualmente invitado para conversar igualmente de cómo estas cosas que hoy día hablamos van avanzando, ojalá que avancen todo lo que se pueda, y también para que cualquier otra iniciativa que ya sea de Corfo Los Lagos o del ecosistema completo que tú consideres interesante, le podemos dar un espacio en el canal. Por supuesto que sí. A quienes han visto este video igualmente agradecerles un montón, compártelo igualmente con más emprendedores y nos vemos ya en el próximo. Muchísimas gracias, Gabriel.